su nombre, hermanos. A su nombre. Amén. Bienvenidos, hermanos. Amén. Alce su mano y diga bienvenidos. Aleluya. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante. A mí me parece interesante porque hemos hablado de lo que la Biblia, hermanos, significa para nosotros. La Biblia es el fundamento de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar quizá de un texto, hermanos, que lo leemos, pero muchas veces no nos detenemos o frenamos para ver realmente qué es lo que hay dentro de ese texto. Vamos a leer Mateo 28:20. Ahí vamos a encontrar algo muy precioso que nos va a ayudar a reflexionar. El tema de hoy se llama lo que Jesús enseñó a los discípulos. Porque lo que Jesús enseñó a sus discípulos fue lo que el Señor le pidió a sus discípulos que hicieran con nosotros. Y mire lo que dice la Biblia. Jesús le enseñó a sus discípulos y les pidió a los discípulos esto: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Fíjese lo que le pidió el Señor Jesucristo a sus discípulos que ellos hicieran, hermanos, con nosotros. Lo que ellos hicieran con nosotros: enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. O sea, los discípulos tenían que enseñarnos todo lo que Jesús les había enseñado. Fíjese qué tremendo, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Dónde podemos encontrar lo que Jesús le enseñó a sus discípulos sino en la palabra de quién? De Dios. Y de verdad, cuando nosotros, hermanos, hablamos y enseñamos de lo que Jesús enseñó a sus apóstoles, y sus apóstoles enseñan a la iglesia que nació de las enseñanzas de Jesús, es algo que iba, hermanos, a afirmar y a consolidar la vida de los creyentes. Es muy interesante. Dice la Biblia así, de nuevo: enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. A ver si lo tiene en lenguaje actual. Este texto en lenguaje actual dice: enséñenles a hacer lo que yo les enseñé. Viene con una oración diferente: enséñenles a obedecer lo que yo les enseñé. Entonces de ahí vamos a partir. Jesús enseñó a sus discípulos, y los discípulos de lo que Jesús le enseñó nos transmitieron a las generaciones, hermanos, y que son enseñanzas que hasta este tiempo tienen que marcar nuestra vida. Miren lo que dice Deuteronomios 5:32. Mire, Deuteronomios 5:32 dice de esta manera. Fíjese, lo voy a leer yo, que lo tengo aquí. Dice: ten pues cuidado de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ha mandado. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. A veces nosotros los hombres, los seres humanos, podemos tomar, hermanos, desviaciones porque tenemos razonamiento y pensamos que así dice la Biblia, y queremos tomar atajos para vivir de la manera en que nosotros pensamos que pueda ser mejor y más cómodo para nosotros. Pero la Biblia dice: ten pues cuidado de hacer lo que el Señor tu Dios les ha mandado. Entonces, si algo tenemos, a lo cual tenemos que aferrarnos nosotros y a lo cual tenemos que tener como una base, es, hermanos, hacer todo lo que el Señor nos ha mandado. A ver, diga conmigo: tengo que hacer todo lo que el Señor nos ha mandado. Y Jesús enseñó a sus discípulos esta misma enseñanza que Dios había dado, hermanos, estos mismos principios. Entonces, por eso Deuteronomios, hermanos, se vuelve importante para nosotros, ¿no? Ten cuidado pues de hacer lo que el Señor tu Dios te ha mandado. Y es que a veces cada persona dice que cada persona es un mundo. Cada persona tiene un pensamiento propio por sí mismo, y hay algunos que pueden decir: es que esto es lo que yo pienso que dice la Biblia. Y yo creo que la Biblia, hermanos, dice lo que Dios quiere que nosotros sepamos y entendamos, porque es lo único que va a bendecir nuestra vida. Pero sobre todo, también es lo único que nos va a llevar a agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén.
Y si tenemos que agradar a Dios, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Mire lo que dice Deuteronomios 12:32. Fíjate, la enseñanza te dará una nueva forma de ser y de actuar que honre a Dios. Cuando tú tomas la Biblia, cuando tú tomas los principios que los discípulos, hermanos, tomaron de Jesús, hermanos, esa enseñanza les dará una nueva forma de ser y de actuar. ¿Para agradar a quién, hermanos? A Dios. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Entonces, mira lo que la Biblia nos va enseñando a hacer. Hay otro texto que quiero que yo quisiera que la Biblia se volviera en nuestro pensamiento, como Dios le dijo a Josué. Dios le dijo a Josué, retén la enseñanza, retén la palabra en tu mente, medítala de día y de noche, haz conforme a lo que está escrito en ella, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren hacer próspero su camino? Entonces tenemos que hacer conforme a la palabra. Nosotros tenemos un gran problema, ¿verdad? Como somos diferentes dominaciones, manejamos a veces un diferente pensamiento en cuanto a ciertas cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos que manejar el principio de la palabra ¿de quién? De Dios, porque entonces eso hará prosperar nuestro camino. Eso hará prosperar, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Fíjate, en Deuteronomios capítulo 12, verso 32, te lo voy a leer, dice: pongan mayor atención a lo que Dios enseñó, porque eso nos dará una nueva forma de ser y de actuar que honre a Dios. Entonces Deuteronomios nos enseña algo muy, muy, muy interesante, hermanos, que nos lleva a entender el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Amén. Entonces la Biblia nos marca algo muy interesante. Mira lo que dice la Biblia: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás ni le quitarás. Por eso nosotros, entre más conozcamos la Biblia, nuestra vida será más estable y nuestro andar será más agradable para Dios. Amén. No modificarás mi palabra, no la modificarás para que la palabra se acomode a tu idea y se acomode a tu pensamiento. Tú no la acomodarás, tú la obedecerás y tomarás la palabra como está escrita, porque de esa manera bendecirás tu vida y agradarás a Dios. A su nombre. Entonces la enseñanza te dará una nueva forma de actuar que honre a quién. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nuestra forma de actuar honre a quién. Podemos creer en Dios, podemos decir tengo talentos, tengo dones, me sé la Biblia, pero si nuestra manera de vivir no honra a Dios, es que nosotros no estamos haciendo caso a la palabra de quién. De Dios. Fíjate qué tremendo, ¿no? Si nosotros no estamos haciendo caso a la palabra de Dios, entonces no estamos honrando a Dios con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir. Por eso hoy pon mayor atención a lo que Jesús enseñó, porque eso te dará una nueva forma de ser. Por eso 2 de Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo es una nueva ¿qué? El que está en Cristo es una nueva ¿qué? Cuando tú antes tenías problemas, te sentías frustrado, te sentías incapaz, te sentías indefenso, te sentías impotente y te sentías frustrado. Pero ahora que estás en Cristo y Cristo te dice eres una nueva criatura, cuando tienes problemas enfrente de ti, tú puedes sentir y puedes creer que Dios está contigo y que Dios peleará las batallas a través de ti. ¿Amén o no amén? Y entonces Dios te da una forma nueva para poder actuar, para poder presentarte, para poder pararte delante de la adversidad. Como David
David ante el gigante, hermanos, tuvo una actitud fuerte, firme, hermanos, una actitud de vencedor. Los soldados y el ejército no, se sintieron amedrentados por las palabras de Goliat. David no, David se sentía seguro porque conocía lo que Dios podía hacer por él, defenderlo y darle la victoria en frente de ese gigante. El problema no era el gigante, hermanos, el problema era la seguridad que debían tener. David la tenía, los soldados no. Y si tú y yo aprendemos a tener seguridad en Dios, hermanos, yo puedo creer que si tenemos seguridad en Dios, Dios nos llevará de gloria en gloria. A su nombre, hermanos. Hermanos, no nos tardemos en aprender las enseñanzas que el Señor nos dejó. No batallemos, o sea, no seamos como los niños cuando les dejan de hacer su tarea. ¿Qué dicen los niños cuando tienen que hacer la tarea? Raulito, hay que hacer la tarea. ¿Qué dice Raulito? Ay, no, tengo sueño, estoy cansado, no le entendí a la maestra. Cuando el pastor o la pastora dice, hermanos, hay que hacer lo que dice la Biblia, te rebelas, no, porque usted no siente lo que a mí me han hecho, usted no sabe lo que yo he pasado, ¿no? Y dejas que las ataduras de este mundo, las cadenas de este mundo, aten tu voluntad y aten tu libertad. Y entonces, si tu voluntad está atada, tu libertad ha sido prisionera, ahora tú eres cautivo. Y Dios te dice, no te tardes en aprender las enseñanzas que yo te he dejado. Y entonces vamos a ver cosas que el Señor enseñó, que le enseñó a sus discípulos. Y les dijo, ustedes enseñarán a los creyentes lo que yo les enseñé. Amén o no amén. No lo que yo quiero, no lo que ellos pensaban, sino lo que ellos mismos habían sido, hermanos, enseñados por el Señor. Y vamos, hermano, nosotros cuando aprendemos la palabra de Dios, la misma palabra nos alienta a obedecer a Dios. Y la misma palabra nos enseña a tener una voluntad, hermanos, ahora sí que voluntariosa, en ese amor que sentimos por Dios. De tal manera que nada es a fuerzas, todo es por amor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos vinieron por amor? Menos Raulito y ni aquí nuestro amigo el pequeño. Ilan, ¿ah? Pues ellos vinieron porque los trajo su mamá. Pero usted vino por voluntad. A ver, los que vinieron por voluntad, den un aplauso fuerte al Señor, amén. Los que vinieron por voluntad, aleluya. Los que vinieron porque decían, queremos acercarnos a Dios, queremos estar con nuestro Señor. A su nombre. Entonces, hermanos, saberlo nos ayuda, saber la Biblia nos ayuda a obedecerlo con mayor voluntad, para no hacer nuestra propia voluntad, sino actuar por amor al Señor Jesús. Tesalonicenses, mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 y 2, dice, fíjate, vamos a leerlo y vamos a aprender algo de la palabra, vamos a grabarlo. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir. Fíjate, que sigan progresando en el modo de vivir. Dios nos dio una nueva vida, Dios nos dio un nuevo comienzo, Dios nos dio una nueva oportunidad. Comenzamos a caminar con Dios. Dios dice, sigue progresando en ese modo nuevo de vivir. Pero a veces nosotros estamos como los niños adolescentes, queremos hacer nuestra propia ¿qué? Y decimos, ¿usted qué sabe? ¿No? Usted quiere que haga lo que usted quiere. Como los niños le dicen a su papá, es que tú ya estás viejo, por eso me quieres a mí que no disfrute la vida, ¿no? Y a veces nosotros los pastores, a través de los años y de la vida, hemos adquirido una experiencia que les podemos decir, ¿por qué no? Porque sí, siempre y cuando sea acorde a la palabra de Dios y glorifique el nombre de Dios y edifique nuestra vida. Amén o no amén. Entonces el apóstol decía, oigan, les pido encarecidamente en el nombre del Señor que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a quién. Esa apréndesela. El modo de vivir que agrada a quién. ¿Cuántos quieren vivir agradando a Dios?
¿Cuántos quieren vivir agradando a Dios? ¿Cuántos quieren vivir agradando a Dios? Amén. Entonces, en ese modo sigan progresando. No, es que nunca mires, nunca bajes tu mirada, ¿verdad? Hacia las demás personas. Ay, mira ese, cómo es y dice que es cristiano, a ti que no te importe. Dicen que las gallinas, los pollitos y las gallinas siempre miran ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por eso, hermanos, como no pueden mirar, no tienen la mirada hacia arriba, pues llega el coyote y se las come. Por eso cuando tú estás mirando hacia abajo, no te ocupas de mirar hacia el Salvador. Y Colosenses 3:1 dice: si resucitaron con Cristo, mantengan la mirada hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Mantén la mirada en aquel que venció, mantén la mirada en aquel que triunfó, mantén la mirada en aquel, hermanos, que te llamó y te apartó para la gloria de su nombre. Mantén la mirada en aquel que te dijo que Él te escogió para la gloria y la alabanza de su nombre. A su nombre, o sea, mantén. Si tú mantienes la mirada en la gente, va a decir: ay, yo pobre. La gente tiene mucha excusa cuando mira a los demás. Tú mira a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vivió progresando en su vida cada día para agradar a su Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Siempre que tú progreses en la vida espiritual, habrá gente que te va a juzgar. Ay, sí, muy santo. Porque cambias tu manera de ser, cambias tu manera de actuar, ¿no? Te haces menos dependiente de cosas pasajeras y te haces más dependiente de lo eterno. Y esto fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Por eso Pablo lo repite, dice: oigan, ustedes mantengan el progreso de su vida agradando a Dios. ¿Es fácil eso? ¿Es fácil? No, hermano. No, si un adolescente no aprende hasta que ya lleva como 20 golpes, 30 cicatrices. ¿Sí o no? 20 caídas, 30 tropiezos, 20 cicatrices, las rodillas todas maltratadas. Después de tanto golpe, dice, y hay unos que ni así, ni así. Por eso pongamos atención en la enseñanza, porque el apóstol Pablo aconseja y dice: sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Eso es lo más importante. Es lo que la Biblia enseña. Es lo que Jesús enseñaba, porque cambió la vida de los apóstoles y ellos progresaron. Sigamos. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Practicar la enseñanza nos habla de progreso en nuestra vida espiritual y de progreso en nuestra vida normal, y nos habla del deseo y de las ganas que tenemos de agradar a ¿quién? Ya no más tropiezos, ya no más tropiezos por nuestra rebeldía, por nuestra necedad, hermanos, por nuestra voluntad. Dejemos que Dios perfeccione la obra en nuestras vidas. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Lo que Jesús enseñó a sus discípulos es lo mismo que ellos debían enseñar a la iglesia que nació. Por eso cuando Pedro se levanta a predicar de aquel hombre que sufrió, aquel hombre que se entregó por amor y para salvación de los perdidos, ¿no? Y vamos a ver, vamos a leer un texto, hermanos, de la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es rica, rica, rica? En Lucas 9:23 dice: Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hemos olvidado algo nosotros, que Jesús enseñó a la iglesia, enseñó a sus discípulos, y sus discípulos tuvieron que decidir negarse a sí mismo. Imagínate, ¿a quién cobraba los impuestos? ¿Quién era el hombre que cobraba los impuestos? ¿Cómo se llama?
El que lo diga ahorita, le damos un boleto para el concierto. 1, 2, 3. Se ve que no leen la Biblia. Mateo, ¿no? Pero ya fue después del 3, Gus. Mateo era el cobrador de impuestos. Y cuando Jesús pasó y le dijo, sígueme, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Lo siguió? Mira, después le preguntan al Señor, oye Señor, ¿y nosotros qué ganaremos que lo hemos dejado todo? Porque todos de una u otra manera siempre preguntamos, bueno, ¿y qué gano yo? ¿No dice usted? ¿Y qué gano yo por hacer? ¿Qué gano yo por venir a los cultos? ¿Qué gano yo por servir a Dios? ¿Qué gano yo por hacer el aseo de la iglesia? ¿Qué gano yo si hago hacer el baño? Y todo es tú, ¿qué ganas, no? Pero Jesús siempre recompensa. Es lo que me gusta a mí del Señor. ¿Sí o no? ¿Qué gano yo? Hermano, hay muchas cosas. Yo estoy buscando todo lo que ganamos, fíjate. Todo lo que ganamos. Entonces, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Cuántos han dejado de negarse y están viviendo como quieren? Y buscan a Dios como quieren, actúan como quieren, porque han tomado otra vez su vida en sus manos. ¿Se acuerdan del joven rico? Cuando el Señor le dijo, viene el joven rico bien emocionado, como tú sabes, como tú comprendes, Señor, Señor, yo te quiero servir también, yo también quiero ir con los apóstoles, con tus servidores, yo también. Porque servir a Dios emociona escuchar, a veces a los hermanos, emociona escuchar la forma y ver en la forma que Dios los usa, ver la forma en que Dios a veces los usa para ministrar, a veces la forma en que los vemos tocar, a veces en la forma que los vemos tocar, ¿no? O cuando vemos al hermano Israel tocando con ganas, ¿no? A veces muchas más ganas que otros días, no, siempre toca con ganas. O cuando vemos al hermano Gus tocando así, ¿no? Que cierra los ojos y como que se siente acá Eric Clapton, el hermano, ¿no? Y dice uno, aleluya, ese muchacho adora al Señor, ¿no? O cuando vemos a Jonah con el bajo y se mueve y todo, o sea, uno dice, ay, con qué gusto lo hacen. Eso sí no sabemos, lo hacen con gusto, pero de que reflejan que es con gusto, es con qué. Eso inspira. El joven rico dijo, yo quiero seguir al Señor, también quiero ir, pero el Señor quiere que le siga gente, hermanos, que se niega. Dile que está a tu lado, con razón Dios te trajo esta noche, ¿ah? Porque ya no te estás negando, ¿verdad? Ven al culto otro día, hermano. Hermano, lee la Biblia. Ya la leí, hermano. ¿Ah? Hermano, vamos a orar. Hermano, ¿qué no piensa que oro? Hermano, vamos a ayunar. ¿Qué piensa que necesito hacerlo? No. O sea, todo siempre es contestar, ¿no? Y entonces Jesús enseñó a sus discípulos mismos. Y entonces, algo que se nos olvidó enseñar a la iglesia, hay que negarnos. A veces dejamos de venir a la iglesia por cosas pasajeras, por cosas simples en la vida. Y estamos comenzando a dejar a Dios, que es lo más importante, por lo pasajero. Estamos cambiando nuestra gratitud. Estamos cambiando nuestra forma de amar a Dios. ¿No que Jesús es lo más importante? ¿Cuánto creen que el Señor es lo más importante? ¿Cuánto creen que el Señor es lo más importante? ¿Más importante que la novia? Si no, para los enamorados. Bueno, que no hay ni uno aquí. No, el Gus nada más. Al John, el Israel dice, pues enamorado de Jesús, voy a decir. ¿Sabes? A veces el enamorado dice, a mí me gusta mucho cuando escuché a Marino que él tenía un grupo y a veces uno de los músicos no iba porque la novia le habló y le dijo, no quiero que vayas, quiero que me acompañes. Y a veces dejaba plantado al hermano Marino en el concierto y no iba. Por eso él empezó a tocar todos los instrumentos y armaba toda la música, porque si algo quería él era honrar al nombre del Señor. Amén. Y entonces el Señor te habla de negarte. No es que no ames a tu novia, sino que le enseñes, hermano, que el amor de Jesús está por encima de todas las cosas. Amén o no ven. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano?
No que digas, ya me voy porque me habló mi novia y si no me corta, deja que te corte, habrá algo mejor que Dios tiene. Amén. ¿Así o no? Ella te dará un cortón, pero Dios traerá un corte mejor todavía para tu vida. El joven rico dijo, Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ya que quieres seguirme, todo eso te va a estorbar. O todo eso no lo necesitas. Ponte al parejo de Pedro, de Juan, de Lucas. Aprende con ellos. Aprende a depender de nuestro Padre Celestial. Entonces, el joven rico dice que que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, el joven rico dijo, ay, ¿ese es el precio por seguirte? Uno viene a ofrecerte voluntariamente su disposición y su voluntad y su amor, pero como que eso que tú me dices, no me gusta. Y José le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Como lo que Jesús le dijo no le agradó, el joven agarró y mejor que se regresó, se fue y dijo, hoy nos vemos. Así no. Y sabes, no es porque Jesús te quiera quitar, es porque Jesús te va a dar más todavía. Otro tipo de riqueza, otro tipo de bendición, otro tipo de felicidad, otro tipo, hermanos, quizá de satisfacción también. Pero también el Señor, cuando le dijo a los discípulos, Señor, nosotros hemos dejado, Señor, todo. A nosotros, ¿qué nos tocará? Y Jesús les dijo, el que haya dejado casa, hermanos, hijos, y empieza a decirle el Señor todo, dice, recibirá 100 veces más en esta vida y en el mundo venidero, casas, todo lo que tú dejes por el Señor te lo va a regresar. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pero Dios quiere que las cosas materiales no sean lo primero, sino lo primero sea el Señor Jesús. Por eso Jesús decía, no te afanes. El Señor quiere ser el primero. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y todo ¿qué? ¿Cuántos le están amando con todo su corazón? ¿Cuántos le están amando con ganas, con ganas? ¿No? ¿Amén? ¿Sí o no? Con ganas. ¿Cuántos lo están amando? Con fuerzas, con esas fuerzas, con ese vigor, con esa voluntad a prueba de todo. El Señor decía, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quizá el nuevo no necesita hacerlo, porque el comienzo tiene una inercia de amor, de gratitud que lo hace. Pero nosotros vamos perdiendo esa fuerza de gratitud, de amor y de deseo que nos lleva a sentir una frialdad de amor hacia Él. Y el Señor te dice una vez más, niégate. Escuche esto, negarse a sí mismo es Jesús por encima de todo, para amarlo aún sobre tu voluntad y sobre tus deseos. Amén. Negarse a sí mismo, es decir, Jesús está por encima de mí. Jesús está por encima de cualquier cosa. Jesús está sobre mi voluntad y está sobre mis deseos. El Señor lo es ¿qué? Todo. El Señor lo es todo. Recuerda cómo vino Satanás y le dijo a Jesús, si me adoras un poquito, si te inclinas y me adoras un segundo, yo todo este reino te lo daré. ¿Para qué sufres? ¿Para qué te sacrificas? Nada más adórame y todo te lo daré. Y Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios ¿qué? Adorarás y a Él solo servirás. Hoy repite conmigo, escrito está, yo tengo que amar al Señor y servir a mi Dios. A su nombre, denle un aplauso fuerte al Señor. Denle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Cristo vive. ¿Cristo vive o no vive, hermanos amados? ¿Vive o no vive el Señor?
Jesús probó el corazón de los discípulos para ver qué harían o qué es lo que provocaría en hacer sus discípulos. ¿Sabes cuándo? Cuando el Señor en San Juan capítulo 6, verso 6, la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerda cuando una multitud seguía al Señor y ya era tarde? Y entonces dice que el Señor les dijo a sus discípulos: denle de comer ustedes. Y entonces los discípulos se quedan de a 6 diciendo: ¿y cómo le vamos a hacer, Señor? Si son un ¿qué? Un montón, dijese un mexicano. Son un chorro. Y entonces empezaron a hablar y decir: ya está cerrado donde venden el alimento, ¿dónde vamos a comprar? Y luego empezaron a hablar en las posibilidades que a veces nosotros hablamos: no nos alcanza, tenemos demasiado, tenemos muy poco dinero. Y empezaron a ver las imposibilidades, las limitaciones. Jesús les dijo: denle de comer a todos. Los estaba provocando a ver qué iban a hacer, a ver si actuaban en fe, a ver si alguno decía: Señor, vamos a orar a tu Padre para que Él haga un milagro. Pero ninguno tuvo una actitud, hermanos, de fe. Ninguna tuvo una actitud, hermanos, de seguridad, de confianza. Ninguno reaccionó como el Señor pensaba. ¿Qué está esperando el Señor de ti? El Señor te ha hablado y te ha dicho lo que tienes que hacer. Y tú dices: no, Señor, mira, yo no quiero que pase esto. Siempre pones pretextos o pones las cosas, hermanos, y no las ves como esa parte que el enemigo está usando para frenarte. Tú tienes que decir: si el Señor ha hablado, el Señor va a hacer lo otro para gloria de su nombre. ¿Sabes? Cuando Moisés iba a cruzar el Mar Rojo, él estaba preocupado porque no sabía qué hacer, porque enfrente tenía el Mar Rojo y atrás tenía al faraón y los jinetes en caballo. Yo siempre me quedo de a 6 porque digo: ¿cómo es que no alcanzaban? Si el faraón venía en caballo, en su carreta, y los jinetes también, ¿y cómo es que no los alcanzaban? El pueblo de Israel, algunos dicen que eran, hermanos, 1,000,000, otros unos 100,000, otros unos 20,000, pero era un pueblo que salía de Egipto. El caminar tenía que ser lento, llevaban animales, llevaban niños, llevaban mujeres. El caminar tenía que ser lento. Pero te voy a decir algo, yo creo que ahí el salmista David se inspiró y dijo: el mal no te alcanzará. Y el mal que venía atrás no podía alcanzar al pueblo de Israel. Aleluya. ¿Quién sabe si el Señor los hacía como puso una escalera eléctrica y nada más hacían esto, pero de ahí no avanzaban? ¿No? El Señor es grande, ¿sí o no? El Señor es poderoso, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que visualizar las cosas como Él las haría, aunque parezcan infantiles para nosotros, pero eso nos enseña que algo hizo Dios para bendecir nuestra vida y para que su nombre fuera glorificado. Entonces Moisés y el pueblo iban caminando. De repente Moisés agarra y dice: Señor, ¿qué voy a hacer? Clamó a Dios y dijo: Dios. ¿Qué le contestó Dios? Moisés, tú camina, tú avanza. No le dijo más el Señor. No le dijo: voy a abrir el Mar Rojo, tú haz esto, haz aquello. No, solamente le dijo: tú camina. Los hombres que le creen a Dios solamente caminan. Hay peligro, hay desafío, pero siguen caminando porque Dios está con ellos. Siguen caminando porque Dios está con usted y está conmigo y está con ustedes que nos ven a través de las redes sociales. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir que así es? Dale un aplauso al Señor. Entonces, si lo crees que así es, dale un aplauso, pero dáselo fuerte, hermano. Dale el aplauso fuerte y glorifica el nombre de Dios. A su nombre. Oh, Jesús, hermanos, le dice a la iglesia, le dijo a los apóstoles: enséñenle a las generaciones venideras
lo que yo hice y lo que yo les reté a ustedes. Por eso en San Juan 6, hermanos, a mí me asombra. Anoche que leía decía, qué tremendo es el nuestro Señor. Recuerda que Dios está en ti. Diga conmigo, Dios está en mí. ¿Cuántos creen que Dios está en usted? La Biblia dice que Dios hará las cosas mucho más abundante o mucho más grande de lo que tú esperas por el poder de Dios que opera en ti. Dice la Biblia, pero esto decía el Señor para probarles, porque Él sabía lo que había que hacer. El Señor sabía lo que iba a hacer, pero el Señor estaba probando el corazón de los discípulos. Como cuando tú le dices a tu niño algo y le dices, voy a ver qué hace. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero va Ilan y tú estás esperando que él haga. Tú estás esperando que él actúe como lo piensas tú, porque él ya sabe, porque le has enseñado, porque dices, ya ha crecido, ya se da cuenta, de seguro va a actuar como me ha visto a mí hacerlo. Y el Señor dijo, voy a ver qué hacen estos. Como hoy en día. Hoy el día el Señor está esperando y está observando a ver qué vas a hacer tú. Hay riesgos, hay peligros, hay desafíos, hay necesidades, hay inseguridades, hay secuestros, hay asaltos, hay tantas cosas, hay falta de trabajo, falta de ventas, y Dios te dice, ¿y qué vas a hacer tú? Y tú le tienes que decir, Señor, yo voy a alzar mis ojos a los cielos y voy a levantar mi cabeza hacia ti y voy a decir, Señor, yo espero que tengas misericordia de mí y espero que tengas bondad de mí, Señor, porque tú eres mi Padre, tú eres mi Señor y eres mi Dios. Porque los que buscan al Señor no tienen falta de ningún bien. Porque los niños rugen y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tienen falta de pan. A su nombre. Entonces, hermanos, para los que buscan al Señor siempre habrá provisión. Diga conmigo, para los que buscan al Señor siempre habrá provisión. Merece un aplauso el Señor, ¿no? Los que buscan al Señor siempre habrá provisión. Ya te voy a decirte algo. Aleluya. Los que buscan al Señor, por ejemplo, la hermana, aquí mi hermana Miriam, su hija, ellos buscan al Señor, el Señor traerá la provisión de las ventas. Amén. A Israel Dios le traerá provisión para más trabajo, aunque ya tiene, que Dios le dé más. Amén. A hermano Raúl Dios les traerá los clientes para más carros ahí que tengan defectuosos, para que Dios lo bendiga. Amén. A la hermana Olga Dios bendecirá a su esposo para que vea la gloria de Dios, ¿sí o no? Dios tocará el corazón del hermano Mata para que su corazón se avive y despierte y florezca otra vez en el Señor. Amén. Dios bendecirá a hermano Víctor, lo guiará para que vuelva, hermanos, esa gloria que Dios pone en la vida del hombre. Dios bendecirá a nuestra hermana Lucy, Cecilia, es decir, la hermana Lucy, que parece de 15, ¿verdad? Dios la bendecirá con gozo, con alegría, con esperanza, porque Dios le proveerá. Amén. Dios bendecirá a hermano Manuel y lo seguirá fortaleciendo, lo seguirá moldeando y lo prosperará. Dios bendecirá a Angelito. Amén. Con vida, Dios bendecirá a Gus y lo llenará de gozo, lo pondrá, hermanos, sobre todas las bendiciones que le tocan. Dios bendecirá al Jonah y le traerá Dios nuevas puertas, nuevas oportunidades, porque los que buscan al Señor siempre tienen provisión. Dios bendecirá al hermano Colín con bendición, con multiplicación, con los deseos de su corazón, porque los que buscan al Señor siempre tienen provisión. Aleluya. Los que buscan al Señor siempre tienen provisión, hermano. Provisión en sus hijos, provisión en su vida, provisión en su matrimonio, provisión en ellos, salud, economía, alegría, alimento. Dios tiene la provisión. Den un aplauso, por favor. Den un aplauso al Señor. A su nombre. Hermano, por eso es interesante. Cuando yo leía decía, ¿qué le enseñó el Señor a los discípulos? Porque es lo que el Señor le pide, que los discípulos les enseñen a los creyentes. Y mira, la Biblia lo marca.
el siglo XXI, está ese texto que dice: y ustedes enséñenle a los creyentes a guardar todas las cosas que yo les mandé. O sea, recuérdenle que mantengan en su vida y que hagan todas las cosas que yo les enseñé a ustedes, enséñensele a ellos. ¿Sí o no? Qué tremendo, ¿no? Dios es bueno, ¿sí o no? Por eso el Señor dice: oyes, aprende a negarte. ¿Aprende qué? ¿Aprende qué, hermanos? Vamos a ver otra cosa. Jesús les enseñó y les dijo: aprendan a ser un servidor de Dios. Aprendan a servir a su pueblo. A veces no solamente son ganas, a veces no solamente son deseos, a veces tiene que ver decisión. El hermano Israel, que se dedica a construir, no puede decir: hoy tengo ganas de ir a trabajar. No, él tiene que ir a trabajar aunque no tenga ganas. ¿Sí o no? Él no puede llegar a decir: bueno, hoy tengo ganas de poner un tabique. No, él tiene que poner como 300 tabiques hoy, porque tiene un proyecto que tiene que terminar, y si quiere más bendición de trabajo, pues tiene que terminar las cosas para empezar otro proyecto. Aprende a servir a Dios. Marcos 10, 44, 45. Mira lo que dice: el que quiera ser primero debe ser esclavo de todos. Qué tremendo, ¿verdad? El que quiera servir y quiera ser primero, aprenda a ser servidor de todos. Este dice ser esclavo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Hay que aprender a servir. A veces aprendes y la gente no te agradece, pero como dice Pablo, servimos a Dios y no a los hombres. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? O sea, eso es ley. Entonces aprendemos a servir, aprendiendo a ser un servidor. El que quiere ser grande tiene que aprender a servir primero. Hemos malinterpretado: es que a veces nuestra profesión, nuestros estudios, nuestros talentos, nuestras habilidades, eso nos hace pensar que nosotros debemos de tener los lugares más altos. Pero el Señor nos enseña que el lugar más alto lo alcanzan aquellas personas que han aprendido a servir primero, que han aprendido, hermanos, a ser de ayuda, a ser de apoyo, hermanos, a servir a otros, de tal manera que el mismo reconocimiento a ellos los eleva. Porque cuando tú sirves sin condición, Dios te honra, y te honra en gran manera. ¿Amén o no amén? Mira, cuando miramos a Daniel en el foso de leones, dice que el rey se acercó y le dijo: oyes, Daniel, ¿el Dios que tú sirves te pudo librar? ¿Qué contestó Daniel? Sépase, rey. Fíjate cómo le dijo: sépase, rey, que anoche mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones. Amén. Cuando tú sirves a un Dios con el corazón, con la disposición, con la humildad y con la sencillez, y así sirves al pueblo, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados como esclavos, ¿a quién servían? Al Dios Todopoderoso. Entonces Dios les dio gracia. A Sadrach, Mesach y Abednego los libró del horno de fuego y se convirtieron en sátrapas, en gobernantes, en regidores, diputados, algo así parecido. Pero Daniel se convirtió ¿en qué? En un primer ministro. Daniel también fue llevado como siervo, pero como servía al Dios vivo y verdadero, hermanos, Dios lo exaltó sobre todas las cosas. O sea, tenemos que aprender a ser servidores y esperar de Dios la honra. ¿A su nombre? ¿A su nombre, hermanos? Servir es dar lo mejor de uno. Es dar lo mejor. Hacerlo con esmero. Hacerlo, hermanos, con ímpetu. Hacerlo con amor. Lo haces con detalle, con cuidado. A mí me gusta cuando llego y están los hermanos limpiando las sillas, hasta las patitas las limpian.
Eso es hacer las cosas, ¿no? O llegan y están sanitizando las sillas cada uno. Digo, eso es amar al hermano, amar la casa de Dios. O cuando lavan o limpian, eso es amar. O cuando ensayan o cuando arreglan, dice uno, Señor, qué hermosa se ve la casa de Dios. ¿Y sabes por qué lo hacemos? No lo hacemos para el pastor, no lo hacemos, hermanos, para alguien. Lo hacemos para Dios, para que el pueblo disfrute la casa y disfrute la presencia de Dios. Amén. A su nombre. El que quiera ser grande tiene que aprender a ser servidor. Esto no es que yo sé mucha Biblia. Aprende a servir. Recuerda que más vale que ser ¿qué? Más es mejor servir que ser ¿qué? Servido. Y Jesús nos lo enseñó. Y Jesús, por servir, llegó hasta lo sumo, hasta lo más alto. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Recuerde esto: quien recuerda la enseñanza tiene más voluntad para obedecer a Dios y hacer su camino menos pesado, porque lo hace porque el Señor se lo pide. Escucha una vez más: quien recuerda las enseñanzas del Señor Jesús tiene más voluntad para obedecer a Dios y hacer que su camino se haga menos pesado. Hay gente que dice, es que usted no sabe lo que cuesta obedecer a Dios. No, cuando hay voluntad y yo sé lo que Dios me pide, hermanos, mi voluntad se vuelve más dispuesta, me cuesta menos, hago mi vida menos pesado. Recuerda esto: Dios honra a quien le honra. Amén o no amén. Amén o no amén. Recuerda esto: Dios honra a quien le honra. Y mira, la Biblia dice, ama a Dios con todo tu corazón, ama a Dios con todo tu ser y con toda tu mente. Es donde estamos fallando. En Mateo 22, 37, 39 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le dijo Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti ¿qué? Mismo. El mandamiento más importante es ama a Dios con todo tu corazón. Y mira esto: sustituye el odio y el dolor por el amor y la amabilidad. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, sustituyes el odio, sustituyes el dolor. ¿Por qué? Porque hay un amor que está en tu corazón y una amabilidad que brota de Él, que manifiesta que amas a Dios sobre todas las cosas y con el corazón, con todas tus fuerzas. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entonces hoy digámosle al Señor: Señor, ayúdame a recordar esas enseñanzas que tú le diste a tus discípulos, porque en eso yo voy a hacer que mi vida crezca. Como dice Tesalonicenses, hagan progresar su vida espiritual, la cual comenzaron. Háganla progresar más. Y la única manera en que podemos progresarla es a través de conocer la palabra de ¿quién? De Dios. Póngase de pie, hermano.